En 1990, una joven de un pequeño pueblo costero del norte de California desapareció sin dejar rastro, dejando a sus padres sin respuestas durante 22 años. Pero años después, su padre, hojeando un viejo anuario de la preparatoria, notó algo que lo puso todo patas arriba. La niebla que llegaba del Océano Pacífico cubría el pequeño pueblo costero de Crescent Bay con su habitual velo matutino. James Carter estaba de pie junto a la ventana de la habitación de su hija, observando cómo la niebla se arremolinaba alrededor del faro a lo lejos. La belleza agreste de este pueblo del norte de California, con sus densos bosques de secuoyas y escarpados acantilados que se alzan sobre el océano, siempre había sido una fuente de consuelo para él, hasta hace 22 años, cuando su hija desapareció sin dejar rastro. James se apartó de la ventana y recorrió con la mirada la habitación intacta. Todo seguía como Emily lo había dejado aquel día de primavera de 1990, apenas unas semanas después de su graduación del instituto. Pósteres de bandas de los 80 aún colgaban de las paredes. Su escritorio estaba perfectamente organizado con libros de texto y cuadernos. El armario estaba lleno de ropa que nadie había usado en más de 2 décadas. «Ya es hora», susurró para sí mismo, recordando la conversación con su esposa, Sarah, de la noche anterior. Por fin habían decidido que, después de 22 años, debían aceptar que Emily no iba a volver. Hoy era el día en que planeaban clasificar sus cosas, donar lo que pudiera ayudar a los niños necesitados y trasladar el resto al ático. James abrió la ventana para que entrara el aire fresco, levantando una nube de polvo. Estornudó, se secó los ojos y se acercó al armario, empezando a sacar la ropa de su hija. Cada objeto le traía recuerdos. Su suéter azul favorito, el vestido que usó para el baile de graduación, unos vaqueros remendados que ella misma había cosido. Trabajaba metódicamente, ordenando los artículos en cajas, una para donaciones, otra para guardar, otra para recuerdos. Al llegar a sus útiles escolares, dudó. Estos objetos simbolizaban los sueños de Emily, su futuro que nunca se hizo realidad. La habían aceptado en la Universidad de California en Santa Cruz para estudiar biología marina. Mientras revisaba libros de texto y cuadernos, James se topó con un libro que no reconoció. El anuario del Instituto de Emily. Para su sorpresa, se dio cuenta de que nunca lo había abierto. En los dolorosos días posteriores a su desaparición, ni él ni Sarah soportaron mirar el rostro sonriente de Emily en esas páginas, junto a compañeros de clase que habían seguido adelante con sus vidas. James se sentó en el borde de la cama y abrió el anuario. Su peso se sentía significativo, como si sostuviera una parte inexplorada de la vida de su hija. Hojeó las páginas satinadas hasta que encontró el retrato de último año de Emily. Su sonrisa, tan brillante y llena de esperanza, le atravesó el corazón con un dolor familiar. «22 años», susurró, recorriendo su rostro con el dedo. «Necesito aprender a llevarte en mi corazón sin este dolor, cariño». Sus ojos se desviaron hacia la foto junto a la de Emily, su mejor amiga, Rachel Thompson. El rostro de Rachel le trajo recuerdos de pijamadas, cenas en su mesa y las risas y los secretos susurrados de las chicas. James se dio cuenta de que hacía años que no sabía nada de Rachel. Tras la desaparición de Emily, la había visitado durante unos meses, pero luego cesaron las visitas. Por curiosidad, abrió la sección de perfiles de estudiantes. Cada graduado tenía una página con una breve biografía y citas personales. Encontró la página de Emily y leyó sus palabras, escritas cuando toda su vida estaba por delante. «Gracias a mamá y papá por creer siempre en mí. A mis profesores, que me animaron a ser mejor, y a mi mejor amiga, Rachel. No olvides devolverme mi ejemplar de El Jardín Secreto, Boba. Te quiero para siempre». James rió entre dientes, con un sonido dulce y amargo a la vez. La indirecta a Rachel era tan típica de su amistad. Abrió el perfil de Rachel y leyó sobre sus sueños y aspiraciones. Su biografía hablaba de perseverancia, de perseguir sueños y de defenderse. James volvió a pensar en el libro que Emily había mencionado. El Jardín Secreto había sido su favorito desde la infancia. Coleccionaba diferentes ediciones. ¿Lo habría devuelto Rachel? No recordaba haberlo visto entre las cosas de Emily. Impulsado por la curiosidad, James empezó a buscar entre las cajas de libros. El polvo de la habitación le hacía lagrimear los ojos y le picaba la nariz, así que decidió llevar las cajas a la sala, donde el aire era más limpio.
Allí, extendió metódicamente los libros y revistas sobre la mesa de centro y el suelo. Novelas de ciencia ficción, libros de texto de ciencias, revistas de naturaleza, pero ninguna edición ilustrada de El Jardín Secreto. James se preguntó si Rachel aún tendría el libro después de tantos años. Revisó la parte de atrás del anuario y encontró una sección donde los estudiantes habían anotado su información de contacto. Rachel había escrito su número de teléfono con una nota. «Llama cuando quieras, idiota». James marcó el número, sin esperar que funcionara después de 22 años. Como era de esperar, un mensaje automático le informó que el número ya no estaba disponible. Justo entonces, la puerta principal se abrió y Sara entró con bolsas de la compra. Se quedó paralizada al ver los libros y revistas esparcidos por la sala. «James, ¿qué es esto?». Su voz era aguda, con sorpresa y algo más profundo. «Dolor. Solo estaba revisando las cosas de Emily, como habíamos planeado», explicó James, poniéndose de pie. El rostro de Sara se tensó. «Acordamos empacar sus cosas, no esparcirlas por toda la casa. Pensé que finalmente estábamos avanzando, no sumergiéndonos en el pasado». «No me estoy sumergiendo, Sara. Encontré su anuario y estaba buscando algo», dijo James. «¿Qué podría ser tan importante?». Sara dejó las bolsas en la encimera de la cocina, sus movimientos rígidos por la frustración. James le mostró el anuario, señalando la nota de Emily sobre el libro. Mencionó un libro que Rachel tomó prestado. «Me preguntaba si estaría entre sus cosas». Sara suspiró profundamente. «¿Un libro, James? Ya no importa. Los libros de Emily solo están acumulando polvo. No hay necesidad de molestar a Rachel por eso. Probablemente ya lo haya olvidado». «¿Sabes dónde está Rachel ahora?», preguntó James, cambiando ligeramente de tema. «Sí, la veo por la ciudad a veces», respondió Sara, desempacando la compra. «Vive en un pequeño complejo de apartamentos cerca del muelle». «Estaba pensando en visitarla», dijo James con cautela. «No solo por el libro, no la hemos visto en años, y por aquel entonces era prácticamente de la familia». Sara hizo una pausa y se giró hacia él. «James, no estoy lista para eso hoy. No tengo nada contra Rachel, pero no estoy lista para verla. Anoche acordamos empacar y perder la esperanza. Visitar a Rachel es todo lo contrario». Señaló el desorden en la sala. «Me quedaré aquí a limpiar. Prepararé el ático, como habíamos planeado. Si quieres ir, es tu decisión». James asintió, comprendiendo su reticencia. Fue solo una idea del momento. «Iré sola». Sara le indicó cómo llegar al apartamento de Rachel, pero le advirtió. «No la presiones demasiado, James. La desaparición de Emily debió haberla afectado mucho. Eran como hermanas». James recogió el anuario, su teléfono, la cartera y las llaves del coche. Mientras se dirigía a la puerta, miró a Sara, que ya estaba guardando cuidadosamente los libros en una caja. Sintió una punzada de culpa por dejarla limpiar, pero algo lo impulsaba a buscar respuestas a preguntas que aún no había formulado del todo. La puerta se cerró tras él y salió a la brumosa mañana de Crescent Bay, agarrando con fuerza el anuario. James condujo por las sinuosas carreteras costeras, siguiendo las indicaciones de Sara, hasta el complejo de apartamentos donde ahora vivía Rachel Thompson. El trayecto duró unos 20 minutos, llevándolo desde el centro de la ciudad a un barrio modesto con algunos edificios bajos. Aparcó y observó la zona, intentando averiguar cuál unidad podría ser la de Rachel. El complejo tenía una docena de edificios en distintos estados de conservación, algunos con pequeños jardines en la entrada. James se acercó a un hombre que lavaba las ventanas de su apartamento en la planta baja. «Disculpe, estoy buscando a Rachel Thompson. ¿Sabe dónde está?». El hombre señaló un edificio gris y blanco al fondo del terreno. «Unidad 9. Encontrará a Rachel allí. Una señora amable, muy amable». James le dio las gracias y se dirigió al edificio. Era modesto pero bien cuidado, con una maceta junto a la entrada. Subió al segundo piso, encontró la unidad 9, respiró hondo y llamó. Un momento después, la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 40 y tantos. Su cabello rubio estaba veteado de gris y unas tenues arrugas marcaban su rostro. Miró a James con genuina confusión, sin señal de reconocimiento. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. James se dio cuenta de que no se reconocerían. La última vez que se vieron, Rachel era una adolescente y él 22 años más joven. «Rachel, soy James Carter, el padre de Emily». Sus ojos se abrieron de sorpresa.
Luego se llenaron de una mezcla de emociones: reconocimiento, tristeza, calidez. James, Dios mío, entra, por favor. Retrocedió un paso, abriendo la puerta del todo. James entró en un apartamento compacto pero acogedor. El espacio estaba ordenado, decorado con toques personales: fotos, plantas pequeñas, cojines de colores. Siéntate, ¿quieres un café? Rachel señaló un pequeño comedor. Un café estaría genial, gracias, dijo James, sentándose en una silla. Mientras Rachel preparaba el café, James notó sus movimientos cuidadosos, como si se estuviera dando tiempo para procesar esta visita inesperada. ¿Qué te trae por aquí después de todos estos años?, preguntó, colocando una taza humeante frente a él y sentándose frente a él. James sacó el anuario. Encontré esto hoy mientras limpiaba la habitación de Emily. Me di cuenta de que nunca lo había hojeado antes. La mirada de Rachel se detuvo en el libro. Lo recuerdo, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar la portada. James abrió la foto de Emily y señaló la nota sobre el libro. Me llamó la atención, dijo. ¿Lo devolviste alguna vez? La expresión de Rachel se suavizó con una sonrisa triste. No, no lo hice. Era muy despistada por aquel entonces, y Emily lo sabía. Siempre se burlaba de mí por eso. Se levantó y caminó hacia un contenedor debajo de su cama. Después de rebuscar un rato, sacó un ejemplar desgastado de El Jardín Secreto, una edición clásica ilustrada. Siempre quise devolverlo, pero después de que desapareció, no pude soltarlo. Es lo último que me queda de ella. Rachel sostuvo el libro con delicadeza, como si fuera frágil. ¿Te importa si me lo quedo? Ha significado mucho para mí a lo largo de los años. James asintió, comprendiendo. Por supuesto, puedes quedártelo. Tomó el libro cuando Rachel se lo entregó y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero las ilustraciones seguían vibrantes. Hojeándolo, se detuvo en una página usada como marcapáginas, una página arrancada de una revista de moda adolescente. James le dio la vuelta, revelando una sesión de fotos con modelos jóvenes. Su atención se fijó en un joven con ropa elegante. Algo en él le resultó familiar. ¿Quién es?, preguntó, señalando al modelo. Rachel se inclinó para mirar. Ese es Jacob Miller. Estaba en nuestra clase. James volvió al anuario y encontró una foto de él junto a Emily. Ahora lo recuerdo. Tenía mucho talento para ser modelo a esa edad. He oído que todavía trabaja como modelo, dijo Rachel. Ahora tiene su propia línea de ropa. James levantó la vista. ¿Sabes? Sara mencionó que salías con Jacob por aquel entonces. No le di mucha importancia. La expresión de Rachel cambió al instante. No es cierto en absoluto. Nunca salí con Jacob. La verdad es que nunca me cayó bien, aunque fue amigo de Emily durante un tiempo. Esto sorprendió a James. Emily y Sara nunca me hablaron de Jacob. Era el penúltimo año, como un año antes de la graduación, explicó Rachel. Parecía que a Jacob le gustaba a Emily durante unos meses, pero la cosa se apagó. Una vez que supimos cómo era realmente, ambos lo evitamos. Emily nunca volvió a mencionarlo. Rachel hizo una pausa, como si recordara algo. Aunque, ahora que lo pienso, los vi hablando en clase un par de veces. Parecían cercanos, lo cual era extraño porque pensábamos que era un desastre. Emily incluso me hizo preguntas raras sobre él. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó James, despertando su interés. Me preguntó si creía que alguien como Jacob solo necesitaba ayuda para cambiar, si realmente era tan malo como pensábamos. Una vez, incluso me pidió que fuera a su casa porque quería ver dónde vivía. Me pareció extraño entonces, pero Emily siempre tuvo un gran corazón. Quería ver lo bueno en la gente. ¿Sabía la policía de esto cuando investigaron su desaparición?, preguntó James. Sí, se lo dije, confirmó Rachel. Interrogaron a todos en nuestra clase, incluyendo a Jacob. Pero para entonces, Emily salía con Brian Novak. Al principio, él era su principal sospechoso. James asintió. Recuerdo a Brian. Había venido a recogerla. Nosotros también sospechábamos de él, pero tenía una coartada sólida para cuando desapareció. ¿Sabes qué le pasó?, preguntó James. Lo último que supe es que se fue de la ciudad poco después de que Emily desapareciera. Creo que la sospecha fue demasiado para él. La mente de James daba vueltas. ¿Y Jacob?
¿Qué le pasaba? No estoy segura de su relación, dijo Rachel. Emily no mostró mucho interés en él, salvo por esas preguntas raras. James volvió a mirar la foto de Jacob en la revista. ¿Por qué Emily había usado su página como marcapáginas? El hecho de que ella fuera cercana a él y que ni James ni Sarah lo supieran, le parecía significativo. Se lo mencionó a Rachel, quien dijo, «Eso era de la revista favorita de Emily. La odié tanto que arrancó su página, la dobló y dijo que no servía para nada más que como marcapáginas». James pensó un momento y luego asintió. ¿Sabes dónde está Jacob ahora? Rachel cogió su teléfono y revisó los mensajes. De hecho, hubo una reunión de antiguos alumnos la semana pasada en un centro comunitario. No fui, pero compartieron su dirección en el chat grupal. Le mostró el mensaje a James. ¿Podrías enviarme esa dirección?, preguntó James, sacando su teléfono. Intercambiaron números y Rachel le reenvió la información. ¿Crees que Jacob podría estar involucrado de alguna manera?, preguntó Rachel vacilante. No lo sé, admitió James, pero quiero que la policía sepa sobre su conexión con Emily, aunque sea breve. El hecho de que ni Sarah ni yo lo supiéramos me da curiosidad. Cuando Emily empezó a salir con Brian, todo era transparente y claro. James se puso de pie, agradeciendo a Rachel por su tiempo e información. Mientras se preparaba para irse, Rachel le tocó el brazo. «Por favor, saluda a Sarah de mi parte», dijo. «Y gracias por dejarme quedarme con el anuario. Significa más para mí de lo que crees». James asintió, se metió el anuario bajo el brazo y salió a la luz del sol. Su mente bullía con nuevas preguntas sobre la vida y la desaparición de su hija. James estaba sentado en su coche, con el anuario en el asiento del copiloto. La información que Rachel le había contado le daba vueltas en la cabeza. Descubrir que Emily había sido cercana a Jacob Miller, aunque fuera brevemente, lo inquietaba. No por el propio Jacob, sino porque ni James ni Sarah lo sabían. Sacó el teléfono y llamó al detective Robert Hayes, quien llevaba años trabajando en el caso de Emily, y, aunque ya estaba jubilado, seguía viviendo en la ciudad. La llamada saltó al buzón de voz, algo normal para un domingo. James miró el teléfono y luego la dirección que Rachel le había enviado. Debería volver a casa con Sarah. Sabía que le había prometido que cerrarían ese capítulo hoy. Pero algo en las palabras de Rachel y en ese marcapáginas lo inquietaba. La curiosidad de Emily por la casa de Jacob, sus preguntas sobre si podía cambiar. «Solo una pasada rápida», murmuró, arrancando el coche. «Solo para ver dónde está». 20 minutos después, James se encontraba en uno de los barrios más adinerados de Crescent Bay. Casas grandes con jardines bien cuidados bordeaban calles tranquilas, un marcado contraste con el modesto hogar donde él y Sarah habían criado a Emily. Encontró la dirección de Jacob. Una espaciosa casa de 2 plantas con entrada circular y un paisajismo profesional. La propiedad era notablemente más grande que las vecinas, testimonio del éxito de Jacob desde el instituto. James aparcó al otro lado de la calle, a cierta distancia, observando la casa. La verja estaba abierta, y mientras observaba, un hombre salió con una mujer. Incluso de lejos, James reconoció a una versión mayor del chico de la foto del anuario. Jacob Miller, ya de 40 y tantos, aún guapo, con la confianza de alguien acostumbrado al éxito, acompañó a la mujer hasta su coche, la besó en la mejilla y la saludó con la mano mientras se marchaba. Al girarse para volver a entrar, su mirada recorrió la calle y se posó en el coche de James. James se dio cuenta demasiado tarde de que sus ventanas no estaban tintadas, lo que lo dejaba completamente visible. La postura de Jacob se endureció, alerta y desconfiada. James decidió que no tenía sentido esconderse. Apagó el motor, salió y se acercó a la puerta. «Buenas tardes», llamó, intentando sonar casual. «Jacob Miller, ¿verdad?» Jacob no le devolvió el tono amable. «¿Quién es usted y por qué está vigilando mi casa?», preguntó, con una voz hostil al instante. «¿Es usted periodista o algo así?» «Lo siento, no quería interrumpir», dijo James, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Soy James Carter, el padre de Emily Carter. Estaba en tu clase de graduación y desapareció hace 22 años». La expresión de Jacob cambió, entrecerrando los ojos. «¿Qué quiere?». James se sorprendió por la frialdad de la respuesta de Jacob. «Escuché que hubo una reunión de exalumnos la semana pasada. Solo intento recopilar información sobre mi hija. Me dijeron que podría haber sido cercano a ella en algún momento». «¿Quién te dijo eso?».
La voz de Jacob era cortante. Rachel ni siquiera apareció en la reunión. James intentó mantener un tono tranquilo. No busco problemas, solo respuestas. Han pasado 22 años y aún no sabemos qué le pasó. ¿Por qué me preguntas?, dijo Jacob a la defensiva. Nunca fui su novio, nunca estuve apegado a ella. Se lo dije a la policía en ese entonces, y no me gusta que me lo vuelvan a preguntar. James estaba desconcertado por la intensidad de la reacción de Jacob. No dije que fuera su novio, solo escuché que fueron cercanos en algún momento. Si hablamos en la escuela, probablemente fue porque le pedí dinero prestado o ayuda con la tarea, dijo Jacob con desdén. Siempre devolví lo que debía. Nunca hubo ningún problema entre nosotros. Se lo conté todo a la policía en ese entonces. A pesar de sus palabras casuales, James notó que el lenguaje corporal de Jacob se tensaba. Cambió de postura. Sus ojos se movían como si buscara a alguien mirándolo. No entiendo por qué te presentas en mi casa con estas preguntas, continuó Jacob. Tengo una reputación que proteger ahora. No quiero que un periodista ni nadie nos vea juntos y empiece a correr rumores. Antes de que James pudiera responder, Jacob se dio la vuelta y regresó rápidamente a la casa. «Será mejor que te vayas», gritó por encima del hombro. «No tengo nada más que decir sobre Emily». James se quedó atónito por el encuentro. La reacción de Jacob parecía desproporcionada a su simple pregunta. ¿Por qué un empresario exitoso estaba tan a la defensiva sobre una breve amistad de la escuela secundaria de hace más de 2 décadas? Mientras Jacob desaparecía dentro, James regresó lentamente a su auto. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el volante. Se sintió tonto y avergonzado por venir aquí, por presionar cuando Sarah le había pedido que dejara atrás el pasado. ¿En qué estaba pensando?, murmuró. Le prometí a Sarah que hoy cerraríamos este capítulo y no reabriríamos viejas heridas. Arrancó el coche y echó un último vistazo a la casa de Jacob antes de marcharse. Si Sarah se enteraba de que había venido allí en lugar de ayudar a limpiar, se sentiría dolida y furiosa. James se dejó llevar de nuevo por el torbellino de preguntas y teorías que lo había consumido durante los años posteriores a la desaparición de Emily. De vuelta al pueblo, intentó convencerse de que debía olvidarlo. La hostilidad de Jacob probablemente se debía a la irritación que sentía al ver su domingo interrumpido por el recuerdo de un trágico suceso de su juventud. Cualquiera se sentiría incómodo al ser interrogado sobre un caso de desaparición después de tanto tiempo, pero algo en la postura defensiva de Jacob le molestaba. Parecía demasiado nervioso, casi presa del pánico. ¿Era solo sorpresa por la conversación inesperada o algo más? James negó con la cabeza, obligándose a concentrarse en la carretera. Le había prometido a Sarah que seguirían adelante hoy. Tenía que cumplir esa promesa y dejar de perseguir fantasmas. De regreso a Crescent Bay, James no dejaba de recordar el extraño encuentro con Jacob Miller. La hostilidad del hombre era inesperada e inquietante. James sabía que debía volver a casa con Sarah, pero no podía quitarse la sensación de haber tropezado con algo importante. Casi inconscientemente, se dirigió a la funeraria. Si él y Sarah realmente iban a cerrar este capítulo, tal vez era hora de considerar un servicio conmemorativo formal para Emily, incluso sin un cuerpo que enterrar. La funeraria estaba en silencio cuando James entró. Una mujer de voz suave en el mostrador lo saludó y, tras escuchar su propósito, le entregó folletos con detalles de servicios y precios. James le dio las gracias y regresó a su coche con los folletos en la mano. Al abrir la puerta, notó movimiento al otro lado de la calle. Jacob Miller se dirigía a una ferretería. Minutos después, apareció en la caja con una pala y una pequeña caja de madera en la mano. James se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en Jacob mientras cargaba los artículos en su coche. James se metió en su coche, sin querer ser visto. Por el retrovisor, vio a Jacob entrar en una floristería junto a la ferretería. Momentos después, Jacob salió con un ramo de jacintos blancos, las flores favoritas de Emily. Un escalofrío recorrió la espalda de James. Podría ser una coincidencia, claro. A mucha gente le gustaban los jacintos blancos. Pero, sumado al comportamiento de Jacob y la pala, el corazón de James se aceleró mientras Jacob metía las flores en su coche y se marchaba. Sin pensarlo 2 veces, James arrancó el coche y lo siguió a una distancia prudencial. Jacob atravesó el pueblo y luego giró por una carretera costera que conducía a Windward Cliffs, una zona conocida por sus impresionantes vistas al mar
y algunas casas de vacaciones dispersas por la ladera boscosa. James mantuvo la distancia, pues no quería ser visto. Finalmente, Jacob giró por un camino privado que conducía a una pequeña cabaña encaramada al borde del acantilado. James pasó de largo y aparcó más abajo, donde los árboles le proporcionaban refugio. Observó cómo Jacob abría la puerta de la cabaña y entraba. Minutos después, Jacob salió con un bidón de agua. Lo metió en un pequeño carrito de jardín junto con la pala, la caja de madera y los jacintos. Jacob empezó a alejarse de la cabaña, siguiendo un sendero estrecho hacia el borde del acantilado. James se escabulló del coche y bajó por la ladera entre los arbustos hacia la cabaña, oculto entre los árboles. Un impulso creciente lo impulsó a seguir adelante. James esperó a que Jacob se alejara lo suficiente antes de seguirlo con cautela. El sendero serpenteaba entre pinos bajos y arbustos en flor, conduciendo a un mirador apartado con una impresionante vista del Océano Pacífico. El sol de la tarde estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el accidentado paisaje. Desde detrás de una gran roca, James observó a Jacob elegir un lugar cerca del borde del acantilado. El hombre miró a su alrededor con cautela, como para asegurarse de estar solo, y luego comenzó a cavar con la pala. El suelo rocoso se resistía a sus esfuerzos, sugiriendo que no había sido tocado en años. Tras cavar un hoyo de unos 40 centímetros de profundidad, Jacob dejó la pala a un lado y se arrodilló junto al hoyo. Abrió la caja de madera y contempló su contenido durante un largo rato. Desde su escondite, James no podía ver el interior, pero la expresión de Jacob era pensativa, casi reverente. Sus labios se movían en silencio, como si recitara o reviviera recuerdos. Rebuscó entre los papeles que tenía en las manos, leyéndolos con atención, tomándose su tiempo. Finalmente, Jacob cerró la caja, pero antes de que pudiera asegurar la tapa, una repentina ráfaga de viento azotó el acantilado. Los papeles de la caja se esparcieron por todas partes. Jacob maldijo y cerró la caja rápidamente para evitar que se escaparan más. Luego se apresuró a recoger las hojas sueltas. Tras recogerlos, colocó la caja de madera en el hoyo. Colocó encima el ramo de jacintos blancos y empezó a rellenar el hoyo con tierra. Trabajó metódicamente, apisonando la tierra y regándola para compactarla. Al terminar, Jacob se detuvo unos instantes junto a la modesta tumba. Entonces, en voz lo suficientemente alta como para que James la oyera por encima del rugido del océano, dijo: «Creo que ahora puedes conservar estos recuerdos, Emily». El nombre golpeó a James como un puñetazo. Retrocedió conmocionado. Su pie resbaló en unas rocas sueltas. Se agarró al tronco de un árbol, paralizado y tapándose la boca para ahogar cualquier sonido. El corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que Jacob lo oiría. Jacob levantó la cabeza de golpe, observando los arbustos circundantes. «Oye», gritó con la voz afilada por la sospecha, «¿hay alguien ahí?» James permaneció inmóvil, apenas respirando. Jacob cogió la pala y dio unos pasos hacia los arbustos donde se escondía. Se detuvo, escuchando atentamente, y luego dio otro paso adelante. James se pegó al árbol, rezando para que las sombras lo ocultaran. Tras lo que pareció una eternidad, Jacob retrocedió. «Debió de ser mi imaginación», murmuró, aunque no parecía del todo convencido. Echó una última mirada suspicaz a su alrededor antes de recoger sus cosas. En lugar de regresar por el mismo camino, Jacob rodeó el claro, como para asegurarse de que nadie lo viera. Finalmente satisfecho, regresó a la cabaña con el contenedor vacío y el carro. Apoyó la pala contra el costado de la cabaña, se subió a su auto y se fue. James esperó, contando lentamente hasta 100 para asegurarse de que Jacob no regresara. Cuando todo quedó en silencio, salió cautelosamente de su escondite. Le temblaban las piernas, pero la determinación lo impulsó a la tierra recién excavada. Necesitaba saber qué había en esa caja. Necesitaba saber por qué Jacob había pronunciado el nombre de su hija sobre lo que parecía inquietantemente una tumba. James agarró la pala que Jacob había dejado junto a la cabaña y regresó al lugar del entierro. Empezó a cavar, con movimientos frenéticos pero cuidadosos. La tierra aún estaba húmeda y cedía con facilidad. Después de unos minutos, destapó el montón de jacintos blancos. Su fragancia llenó el aire mientras los apartaba con cuidado. Cuando su pala golpeó la caja de madera, una voz a sus espaldas le heló la sangre. Sabía que había alguien allí. Tenía razón.
James se giró para ver a Jacob parado a unos metros de distancia, su rostro una mezcla de ira y triunfo. «No deberías haber regresado», dijo Jacob, avanzando lentamente. «Vi tu auto estacionado cuesta arriba y volví por el bosque. ¿Qué estás haciendo?» James agarró la pala con fuerza, como herramienta y como posible arma si la necesitaba. «Te oí decir el nombre de mi hija», dijo, su voz más fuerte de lo que sentía. «¿Qué enterraste aquí, Jacob? ¿Qué tiene que ver Emily con esto?» El rostro de Jacob se contrajo. «No sabes de lo que estás hablando. No perteneces aquí». James se giró hacia el agujero parcialmente descubierto, decidido a abrir la caja. «Voy a averiguar qué hay ahí dentro». «¡Para!», gritó Jacob, sacando una pistola de su chaqueta. «Suelta la pala». James levantó las manos de inmediato, pero con la mano libre sacó rápidamente el teléfono del bolsillo. «Voy a llamar a la policía. Necesitan ver esto. Dispara si quieres. Estaré con mi hija otra vez, pero estoy a un toque de decírselo». Con una velocidad sorprendente, Jacob se abalanzó, arrancándole el teléfono de la mano a James y colocándolo peligrosamente cerca del borde del precipicio. «¡No!», gritó James. Se lanzó hacia adelante, arrancándole el arma de la mano a Jacob y tirándola por el precipicio. Luego se abalanzó sobre su teléfono, agarrándolo justo antes de que se le escapara. Sin dudarlo, pulsó el botón de emergencia SOS, sabiendo que alertaría a las autoridades y compartiría su ubicación. «¡Alto, Jacob!», suplicó James, alejándose del hombre cada vez más errático. «La policía ya está en camino. Di la verdad. Emily se ha ido. Nada puede cambiar eso ahora. Ocultar la verdad no ayudará a nadie». «No lo entiendes», gritó Jacob, con el rostro enrojecido por la agitación. «Tengo una vida por delante, mi negocio, mi reputación. No puedo dejar que esto lo arruine todo». «¿Mataste a mi hija?», preguntó James directamente, con la voz temblorosa. «Si te importaba, ¿por qué la lastimaste? Era mi única hija». La expresión de Jacob se contrajo. «Nunca supe lo que sentía por ella», admitió con la voz tensa. «Debería haberse cuidado mejor y haberse alejado de mí». «¿De qué estás hablando?», preguntó James horrorizado. «No lo entiendes. Nunca la conociste como yo», dijo Jacob, sus palabras fluyendo más rápido. Apretó la pala con fuerza, con los nudillos blancos. «¿No viste cómo me miraba?», siguió regresando. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando desapareció?», exigió James. «¿Por qué enterrar esto aquí como si fuera una tumba?». «Al final me traicionó», espetó Jacob, con los ojos destellando una emoción indescifrable. De repente, Jacob volvió a arremeter, esta vez blandiendo la pala y agarrando a James por el cuello. James, mayor y físicamente más débil, no pudo soltarse. Jadeó en busca de aire mientras los dedos de Jacob se apretaban. Mientras las manchas danzaban ante los ojos de James, el lejano aullido de las sirenas de la policía cortó el aire. Jacob aflojó ligeramente el agarre mientras miraba hacia el sonido con pánico. Varios coches de policía pasaron a toda velocidad por el camino privado, sus sirenas rompiendo el silencio costero. James tragó aire cuando Jacob aflojó el agarre en su garganta, sorprendido. En cuestión de segundos, estaban rodeados de agentes con las armas desenfundadas. «Suéltalo y retrocede. Manos arriba», ordenó un agente. Jacob soltó a James y levantó lentamente las manos. La pala cayó al suelo con un ruido metálico. Dos agentes se acercaron, esposando a Jacob y leyéndole sus derechos. James se desplomó en el suelo, tosiendo y frotándose la garganta. «¿Estás bien?», preguntó una agente, ayudándolo a ponerse de pie. «Sí», dijo James con voz áspera. «Gracias». Mientras la policía conducía a Jacob a una patrulla, James señaló la tierra recién excavada. «Simplemente enterró algo ahí». Mencionó el nombre de mi hija, Emily Carter. Desapareció hace 22 años. La expresión de la agente se tornó seria. «Carter, recuerdo ese caso. Llamaré al detective Sullivan». Mientras los agentes acordonaban la zona, el detective Sullivan se acercó a James y le entregó su teléfono. «Señor Carter, soy el detective Sullivan. Dígame qué pasó aquí». James lo explicó todo. Encontrar el anuario, visitar a Rachel, el extraño encuentro con Jacob en su casa y seguirlo hasta este acantilado. «Sé que no debería haberlo seguido», admitió James, «pero cuando lo vi comprando una pala y jacintos blancos, las flores favoritas de Emily, algo parecía estar mal». Sullivan asintió.
Dijiste que enterró algo aquí. James señaló el montículo de tierra fresca. Enterró una caja de madera y las flores. Antes de eso, el viento sacó algunos papeles de la caja y él los recogió. Y dijo algo sobre que Emily ahora puede conservar estos recuerdos. Sullivan llamó al equipo forense. Veamos qué tenemos aquí. Mientras el equipo excavaba cuidadosamente el sitio, James observaba con creciente temor. Primero descubrieron el ramo de jacintos blancos, aún fresco e inmaculado. Debajo estaba la caja de madera. El técnico forense jefe la abrió con cautela, revelando su contenido a Sullivan. Dentro había una pila de papeles, notas manuscritas, fotos y lo que parecían ser mensajes de texto impresos, ligeramente amarillentos por el tiempo. También había una pequeña muñeca de lana hecha a mano, como las que hacen los niños en la clase de arte. Jacob enterró esto hace un momento, explicó James, pero dijo que Emily podía quedárselo. Así que debió haber guardado estas cosas en su casa todo este tiempo. Sullivan se puso los guantes y comenzó a examinar el contenido. Los primeros objetos eran impresiones de mensajes de texto entre Jacob y Emily, fechados durante sus años de instituto. A medida que Sullivan leía, su expresión se tornaba cada vez más preocupada. «Señor Carter», dijo en voz baja, «estos mensajes sugieren que Jacob y Emily tuvieron una relación secreta en el instituto. Parece complicado». James se acercó para mirar. Los mensajes revelaban una relación que ni él ni Sarah conocían. Según los mensajes, Jacob y Emily salieron una vez en grupo con amigos. Jacob le pidió específicamente a Emily que no llevara a Rachel. En algún momento de la salida, Jacob besó a Emily sin su consentimiento. Los mensajes mostraban la angustia inicial de Emily, seguida de un cambio gradual. Parecía atraída por Jacob a pesar de sus reservas, convencida de que solo necesitaba amor y fe para cambiar. Emily le escribió repetidamente a Jacob, diciéndole que creía que podía ser mejor persona. Pero las respuestas de Jacob eran manipuladoras, explotando su afecto sin corresponder a sus sentimientos. Duró casi un año, señaló Sullivan, hojeando los mensajes. Entonces Emily intentó terminarlo. Mensajes posteriores mostraron la creciente frustración de Emily con la relación tóxica. Cuando finalmente la dejó y empezó a salir abiertamente con Brian Novak, los mensajes de Jacob se volvieron desesperados, luego furiosos. Entre las fotos de la caja, había algunas que hicieron que James se alejara horrorizado. Fotos de Emily, aparentemente atada. El fondo mostraba un interior rústico que hacía juego con la cabaña que Jacob acababa de dejar, así como varios rincones del bosque circundante. Sullivan cubrió rápidamente las fotos, pero les dio la vuelta para examinar el reverso. En cada una había una escritura a mano, presumiblemente de Jacob. En una foto, la misma frase se repetía docenas de veces, ocupando todo el reverso. «Todavía tienes que quererme. Todavía tienes que quererme. Todavía tienes que quererme». En otra, decía, «Lo pasé genial en los acantilados contigo. Tú, Jake». Lo más inquietante era una nota en el reverso de una foto donde el rostro de Emily mostraba un claro miedo. Allí, Jacob había escrito una larga nota sobre cómo ya no podía contenerse, que buscaban a Emily y que ella se negaba a hablar con él, usando un término despectivo. La nota terminaba con una disculpa por tener que matarla, porque de lo contrario la habrían encontrado y él habría sido atrapado, añadiendo que siempre la llevaría en su corazón, aunque nadie supiera de su relación. «Necesitamos interrogar a Jacob para obtener los detalles de cómo mató a Emily», dijo Sullivan en voz baja a otro agente, que se acercó con una sombría actualización. «Detective, encontramos algo», dijo el agente con voz grave. «A unos 4,5 metros de aquí, hay una zona donde la composición del suelo es diferente. Hicimos una excavación preliminar y encontramos fragmentos de hueso». A James le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Tras 22 años de incertidumbre y falsas esperanzas, la terrible verdad finalmente salía a la luz. El equipo forense amplió la búsqueda, excavando cuidadosamente la zona. A medida que avanzaba el día, descubrieron más restos de Emily. Sullivan se acercó a James, quien observaba la excavación en silencio. «Señor Carter, ¿quiere que llamemos a su esposa? Necesita saberlo». James asintió, aún sin palabras. «Sí, y por favor, contacte también a Rachel Thompson. Era la mejor amiga de Emily. Se merece saberlo». Mientras esperaban a Sarah y Rachel, Sullivan ofreció a James que esperara en la comisaría.
pero él se negó. «No, necesito quedarme aquí», dijo con firmeza. «Necesitan ver esto, todo, antes de que se mueva algo. Llevamos 22 años esperando respuestas. Tengo que llegar hasta el final». Cuando Sarah llegó una hora después, su rostro estaba pálido por la sorpresa. Corrió hacia James y se abrazaron mientras Sullivan le explicaba con dulzura lo que habían encontrado. Poco después, llegó Rachel, con los ojos enrojecidos por el llanto. Los tres permanecieron juntos al borde de la escena del crimen, unidos en el dolor mientras se aclaraba el panorama completo de lo que le había sucedido a Emily. Sarah se volvió hacia Sullivan con voz temblorosa, pero resuelta. «Queremos sacar sus restos de aquí. Merece un entierro digno en un lugar tranquilo, no en este horrible lugar donde la dejó. Lo arreglaremos en cuanto termine el equipo forense, lo que debería llevar un día o dos», le aseguró Sullivan. Rachel se acercó a los restos óseos, con lágrimas corriendo por su rostro. Se le quebró la voz al susurrar. «¿Por qué no me lo dijiste, Emily? Éramos mejores amigas. Podría haberte ayudado. Nos reíamos de las chicas que se enamoraban de chicos como Jacob. Yo no lo entiendo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, proyectando largas sombras sobre el acantilado, James, Sarah y Rachel velaban los restos de Emily. Por fin los habían encontrado después de 22 años de búsqueda, espera y preguntas. «Vuelve a casa», susurró James, apretando con fuerza la mano de Sarah. «Por fin vuelve a casa». Una semana después, una pequeña flotilla de barcos se reunió frente a la costa de Crescent Bay, justo debajo de Windward Cliffs. El día era inusualmente despejado para la costa norte de California, con la luz del sol cayendo sobre las tranquilas olas del Pacífico. En el barco que encabezaba la lista iban James y Sarah Carter, acompañados por Rachel Thompson y el detective retirado Robert Hayes, quien había salido de su retiro para apoyar al detective Sullivan en la resolución del caso de Emily. En los barcos que los seguían se encontraban antiguos compañeros de clase de Emily, profesores y el director de la preparatoria Crescent Bay. La noticia del arresto de Jacob Miller y el descubrimiento de los restos de Emily se había extendido rápidamente por el pequeño pueblo costero, conmocionando a una comunidad que nunca se había recuperado del todo de su desaparición hacía 22 años. James se encontraba en la proa, sosteniendo una pequeña urna. Tras una cuidadosa conversación, él y Sarah habían decidido no realizar un entierro tradicional en un cementerio. En su lugar, optaron por esparcir las cenizas de Emily en el océano, liberando su espíritu del lugar donde había estado confinada durante tanto tiempo. «Hoy nos reunimos para despedirnos definitivamente de Emily Carter», comenzó el oficiante. Durante 22 años, su familia y amigos soportaron el peso de su ausencia, el dolor de lo desconocido. Hoy, aliviamos esa carga y entregamos los restos de Emily al mar, donde nunca más estará atada ni confinada. Sarah dio un paso al frente, colocándose junto a James, con la mano sobre su hombro. «Emily amaba el océano», dijo, y su voz se oyó a través del agua hasta los demás barcos. Estudiaba bióloga marina. Le habría encantado saber que formaría parte del mar que tanto apreciaba. James abrió la urna y, junto con Sarah, esparcieron las cenizas de Emily en el agua. Jacintos blancos, lanzados desde cada bote, crearon un jardín flotante en la superficie del océano. Rachel se acercó, con lágrimas en los ojos, y depositó su desgastado ejemplar de El jardín secreto sobre las olas. «Adiós, amiga», susurró. «Siento no haberte devuelto el libro». Después de la ceremonia, mientras los botes regresaban a la orilla, Sullivan se acercó a los Carter para ponerlos al día. «Jacob confesó», dijo en voz baja. Contó toda la historia de lo sucedido. Según la confesión de Jacob, mantuvo cautiva a Emily en la cabaña durante varios días después de secuestrarla. Estaba obsesionado con ella desde su breve relación y no podía aceptar que hubiera empezado a salir con Brian Novak. Le dijo que oficializaría su relación si rompía con Brian y les contaba a todos que se iba de viaje sola para celebrar su graduación, explicó Sullivan. Pero Emily se negó. Le dijo que después de años de intentar amarlo y creer que podía cambiar, finalmente se dio cuenta de que estaba irremediablemente roto. Sullivan continuó, con voz tranquila pero firme. Jacob dijo que sus palabras lo hirieron profundamente y que tuvieron una pelea física cuando Emily intentó escapar. Lucharon al borde del precipicio y Jacob afirmó que Emily casi lo empujó. En un ataque de ira, la dominó y la golpeó varias veces con piedras. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico
y enterró su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Rachel se secó las lágrimas. Recuerdo que Emily me preguntó por Jacob, preguntándose si podría cambiar. Nunca entendí por qué sentía tanta curiosidad por él, sabiendo cuánto me desagradaba. No sabía de su relación secreta. Se giró hacia James y Sarah. Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, quizá podría haberle advertido, haberla protegido de alguna manera. No es tu culpa, Rachel, dijo Sarah con firmeza. Jacob era un manipulador y un hombre peligroso. Emily creyó que podía ayudarlo, y él se aprovechó de su bondad. Robert Hayes, el detective retirado que había buscado a Emily durante años, negó con la cabeza con tristeza. Como Emily nunca salió con él públicamente, y Jacob no tenía antecedentes penales, centramos la investigación en otra parte. Brian Novak fue nuestro principal sospechoso al principio, ya que era su novio público en ese momento. Jacob debió de seguir con su vida, y nadie volvió a mirarlo. Mientras los barcos atracaban, James volvió la mirada al océano, donde los jacintos blancos aún flotaban en las olas. 22 años de incertidumbre por fin habían terminado. El dolor no se había desvanecido, nunca lo haría por completo, pero había una sensación de cierre, de finitud. Esa noche, James y Sarah estaban sentados en el porche trasero, contemplando la puesta de sol. Sarah colocó una foto enmarcada de Emily en la mesita que los separaba. No era su retrato formal de último año, sino una foto espontánea de ella riendo en la playa, con el pelo al viento y el rostro lleno de alegría. «Creo que podemos seguir adelante», dijo Sarah en voz baja, tomando la mano de James. No olvidándola, sino recordando quién era realmente, vibrante, cariñosa, llena de compasión. James le apretó la mano. «Se parecía mucho a ti. Ese deseo de ver lo bueno en las personas, de ayudarlas a ser mejores. Y tenía tu terquedad». Sarah esbozó una sonrisa triste. Una vez que decidía que alguien merecía ser salvado, nada podía hacerla cambiar de opinión. Se sentaron en un silencio amistoso por un rato. Su dolor compartido ya no era un muro entre ellos, sino un vínculo que había resistido lo peor que la vida les podía deparar. «Sigo pensando en lo joven que era», dijo James finalmente, «en lo inocente que, a pesar de todo, creía en el poder del amor para cambiar a las personas». «No hay nada malo en eso», respondió Sarah. «El mundo necesita más gente dispuesta a ver el potencial de bien en los demás». El error de Emily fue no creer en el cambio. Se equivocó al pensar que podía arreglarlo todo ella misma. James asintió, viendo la verdad en sus palabras. «Siempre lamentaré que no nos contara sobre Jacob. Tal vez podríamos haberla ayudado a ver el peligro». «Nunca lo sabremos», dijo Sarah en voz baja. «Pero creo que, donde quiera que esté ahora, sabe cuánto la amamos y sabe que nunca dejamos de buscarla». Al caer la noche sobre Crescent Bay, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado. James pensó en el viaje que había comenzado hacía una semana cuando encontró ese anuario. Cómo una simple nota sobre un libro prestado los había llevado a las respuestas que habían buscado durante 22 años. El misterio de la desaparición de Emily se resolvió, pero el misterio más profundo de vivir con la pérdida permanecía. Sin embargo, por primera vez en décadas, James sintió paz. Emily había sido encontrada. Ya no estaba perdida en lo desconocido, sino que era parte del océano que amaba, libre e ilimitada. James y Sarah seguirían viviendo, recordando y tal vez, finalmente, comenzarían a sanar.